Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Aleluya. Habrá alguien aquí como Bartimeo que sabe que Jesús está pasando y que cuando Él pasa se presenta la oportunidad para recibir el milagro. Habrá alguien aquí que le dice como Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo siento una atmósfera muy fuerte de Dios aquí en este lugar, aleluya. Y siento gente que tienen que entender que esta es la oportunidad de llamar su nombre y de decirle: Jesús, hijo de David, estoy aquí. Jesús, hijo de David, muchos pasaron y no me sanaron, pero yo sé que tú estás pasando, y como estás pasando, algo puede pasar en mi vida. Jesús, hijo de David. Dios mío, habrá alguien aquí. Yo no sé si estoy hablando con alguien que le dice: Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí, Padre, Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya. Esta es la oportunidad de llamar el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. ¿Sabe? A mí me impacta algo de esta historia de Bartimeo. Y es que Bartimeo estaba en una de las calles principales que dirigían al templo. Y en esa calle principal pasaba mucha gente importante. Y entre la mucha gente importante que pasaban estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los sacerdotes. Y todos ellos pasaban y vieron la condición y la necesidad de Bartimeo. Y ninguno de ellos al pasar hicieron nada. Pero un día este hombre escuchó de una persona llamada Jesús. Y él dijo: esta es mi oportunidad para yo llamar su nombre. Y como él entendió que esa era su oportunidad, él comenzó a llamar. Y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. Él estaba diciendo: muchos sacerdotes pasaron y no hicieron nada. Muchos escribas pasaron y no hicieron nada. Pero yo voy a llamar tu nombre, porque sé que cuando llame tu nombre, las cosas van a ser diferentes. Yo voy a llamar tu nombre porque sé que cuando llame tu nombre, Dios, 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 llama su nombre. Dios. Porque cuando llame su nombre, Él ha de obrar, aleluya, en nuestra vida y en mi vida. Espíritu Santo, llama su nombre y Él va a obrar conforme a su voluntad en nuestra vida. Espíritu Santo, yo no sé si tú te encuentras ciego como Bartimeo. Yo no sé si te encuentras como el paralítico del estanque, que muchos se adelantaron, aleluya, que muchos fueron primero que él y entraron al agua. Pero ¿saben qué? La diferencia de ellos que se adelantaron es que tú no te adelantaste. Llegó tu tiempo y el maestro se acercó a ti. Y cuando es el maestro que se acerca a tu vida, algo ha de pasar, aleluya, en nosotros. Y el maestro está aquí, está en la casa. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero predicar en esta mañana, aleluya. Aleluya. El espíritu de mi amado está aquí. Espíritu Santo. Quiero que usted busque en su Biblia, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13. Y vamos a considerar la palabra de Dios ahí. Romanos capítulo 15, versículo 13. Gloria a Dios. En una de las enseñanzas que nos tocó dar
en las células que estamos realizando, hablamos de esto y el Señor ministró tanto mi vida que quiero compartir con ustedes acerca de este tema, la esperanza. Amén. La gente que han estado dando las células saben. Aleluya. Y yo voy a hablar de este mismo tema. Gloria a Dios. ¿Ya usted lo tiene? Pues vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. No, pero en serio. Leemos la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 13, en el nombre poderoso de Jesús. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra leída, porque ellas son vida y lo son en abundancia. Ministranos a través de la predicación de ellas, Señor, y que nosotros, Dios, seamos ministrados conforme a tu voluntad. Restaura a quien necesita ser restaurado, levanta a quien necesita ser levantado, Señor. Obra en nuestra vida conforme a tu propósito, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo voy a ministrar con el tema la esperanza. Y voy a leer algo en modo de introducción para así iniciar. Alguien ha contado lo sucedido en una iglesia en tiempos difíciles. Empezó la reunión y el presidente, con oración, comenzó a exclamar: Todopoderoso y eterno Dios, cuya gracia es suficiente para todas las necesidades. Y comenzó a proferir un sinnúmero de palabras. Cuando terminó, se empezó con el orden del día y el presidente lo inició diciendo: caballeros, la situación de esta iglesia es totalmente desesperada y no se puede hacer nada. Cuando nosotros analizamos el accionar de este hombre en su oración y lo que él dijo al iniciar, hay algo raro. O su oración era vacía y sin sentido, o su afirmación posterior hablando acerca de Dios era farsa. No podemos decir que Dios es grande sin creer en que Él es grande. No podemos decir que Dios existe si nuestro diario vivir manifiesta que no. Dios es real y va a obrar en nuestra vida conforme a su voluntad y sus riquezas en glorias, sin importar lo que podamos vivir o estar atravesando. Dios es Dios. Amén. Cuando nosotros analizamos el texto, o más bien el tema el cual quiero compartir con ustedes acerca de la esperanza, desde que el hombre pecó en el principio, aparece una necesidad de esperanza. Pues cuando el hombre pecó como representante de toda la humanidad en el planeta Tierra, se necesitó a alguien que redimiese el error que el hombre había cometido en el principio. Pero se necesitaba a alguien que cumpliese con unos cuantos requisitos, la cual en la humanidad era imposible conseguir. Porque cuando el hombre pecó, a causa del pecado del hombre, todo ser que nacía bajo una descendencia pecaminosa, bajo una maldición que inmediatamente lo descalificaba para poder redimir el error que el hombre había cometido en el principio. Y usted conoce al leer la Biblia que se levantaron un sinnúmero de hombres usados por Dios, apartados y considerados ser rectos ante los caminos de Dios. Podremos hablar de un hombre llamado Abraham, podremos hablar de un Noé, podremos hablar también de un Enoc. Pero todas esas personas que le mencioné no tenían lo suficiente para poder redimir a la humanidad.
Pero en el principio, cuando nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que cuando el hombre pecó y se dio cuenta de su condición de desnudez, Dios lo cubrió con piel de animal. Y desde ese momento inicia la esperanza para el hombre de redención. Dios le estaba diciendo con ese accionar al hombre: es cierto que ustedes perdieron la esperanza, es cierto que fallaron, pero llegará un momento donde yo voy a vestir la desnudez que lo llevó el pecado que ustedes cometieron. Y desde el principio de la eternidad hasta, aleluya, que Jesús vino a la tierra, estaba esa necesidad de una redención. Por eso la Biblia hablando dice que no se encontraba nadie digno. Dice en un momento en Apocalipsis que hubo un silencio como de media hora, porque nadie se encontraba digno, aleluya, de venir y restaurar la humanidad, devolver al hombre lo que él había perdido. Aleluya. Y desde el principio hasta estos días, aparentemente hay un mal que impera y reina en nosotros, o más bien en alguno de nosotros, en la humanidad, donde constantemente cuando te acercas a ellos, lo primero que ellos manifiestan es negatividad y desesperanza. Presentan todo lo malo antes de una solución a nuestra situación o condición que estamos viviendo. Por eso aparentemente para algunas personas puede ser una experiencia muy desalentadora la que puede vivir constantemente. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde constantemente ellos no tienen esperanza ni tampoco tienen paz. Son personas que están vacías por dentro. Son personas que tienen carencia y necesidad de Dios. Y cuando hablo de esas personas, no solamente me estoy refiriendo a aquellos que nosotros decimos que están en el mundo y no han aceptado a Dios. Porque es triste decir que dentro de la iglesia también hay personas que se encuentran en la condición de desesperanza, desconociendo que le servimos a un Dios infinito, a un Dios que no tiene límites, a un Dios que no tiene comparación, a un Dios que es el Dios de lo imposible. Aleluya. A un Dios que aún la muerte tiene que retroceder ante su presencia. Pero eso está ligado a las formas en las que tienen las personas de ver la vida. El versículo que acabamos de leer dice claramente, dice: el Dios de esperanza. Porque está diciendo claramente que la esperanza que nosotros podemos tener está única y exclusivamente en Dios. Dios es y debe de ser nuestra esperanza siempre. Ahora vivimos en una sociedad donde la gente pone su esperanza en el dinero, donde la gente pone su esperanza en el partido político, pero queda demostrado que ni el dinero ni el partido político es suficiente para devolver la esperanza a una sociedad que está apartada y lejos de Dios. Cuando estamos lejos de Dios, cuando nos encontramos fuera de su presencia, cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero, en el trabajo, pues entonces estamos manifestando nuestra carencia de Dios en nuestra vida. Y usted se preguntará ¿por qué? Le diré por qué. Porque soy de los que cree que aún en los momentos de mayor necesidad de nuestra vida,
Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y no importa si Dios tiene que utilizar al diablo para bendecir y entregarle algo a sus hijos que confían y esperan en que Él ha de obrar conforme a su voluntad en su vida. Cuando usted tiene su esperanza en Dios, usted dice: es cierto que hoy la nevera puede que esté vacía. Es cierto que tengo necesidad de trabajo, pero estoy confiado de que Dios va a obrar en mi vida conforme a su voluntad. Y aunque hoy yo no tenga el trabajo, aunque hoy la nevera esté vacía, yo sé, porque sé que Dios ha de suplir un trabajo. Y que si no suple un trabajo, ha de suplir los alimentos que mi familia, mi casa y yo necesitamos. La esperanza en Dios nos hace esto. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: recuerden que en estos tiempos ustedes estaban separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo nos está diciendo ahí claramente: cuando estábamos lejos de Dios, cuando estábamos apartados de Dios, estábamos sin esperanza. Pero una vez vinimos a Dios, la esperanza es redimida, la esperanza es devuelta, porque solamente Dios da la esperanza. Por eso dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, han sido acercados por la gracia, o más bien la sangre de Cristo. Porque esa gracia, esa sangre nos devuelve la esperanza. Hermanos, le voy a decir algo. Se hace muy difícil en nuestros días vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está lleno de ideologías, donde cuando tú lo enfrentas, ellos se sienten maltratados por ti. Ellos dicen que tú violas su derecho, pero cuando son ellos que tratan de imponer su ideología sobre nosotros, ellos no entienden que están violando nuestro derecho. Donde vivimos en un mundo que quieren implantarle a nuestra sociedad y a nuestros hijos que si ellos, siendo varones, quieren ser hembra, ellos tienen el derecho de poder serlo. Que si son hembras, tienen el derecho de poder ser varón. Pero cuando tú le planteas de que ese no es tu credo, cuando tú le planteas que tus principios están totalmente desligados a los que ellos creen, inmediatamente ellos se sienten ofendidos. Pero te voy a decir algo: es imposible que el evangelio se predique sin que alguien salga ofendido. Porque el evangelio va a confrontar tu realidad. Y si tu realidad no está ligada a la verdad del evangelio, pues siempre te vas a sentir golpeado por él. Vivimos en una sociedad donde el materialismo impera y reina constantemente, donde la sociedad busca a la persona que va a formar parte de su vida constantemente, luego de que esta persona está realizada. Si tú no tienes una profesión, si tú no tienes dinero, pues tú estás descalificado o formas el último lugar, tomas el último lugar de la lista. Una sociedad que para elegir quién va a ser su pareja de por vida, primero ve las cosas materiales que las cosas espirituales. Y es por esto que dentro de nuestra sociedad estamos viendo tanta gente que se unieron aparentemente en amor y terminan desunidos porque no ven más allá de las cosas materiales. Una sociedad que debe de ser confrontada,
Una sociedad que necesita, aleluya, que la realidad de Cristo impere y reine en su vida. Y les haga entender que más allá de lo material está lo espiritual. Y que lo espiritual en cierto momento de la vida puede determinar las cosas materiales que nosotros podemos tener. La gente también descansa sobre la suerte y muchísimas otras cosas que no proporcionan seguridad, que no le proporcionan paz, ni tampoco le proporcionan esperanza. Gente que aparentemente lo tienen todo, pero aún teniéndolo todo, no se sienten en paz ni tranquilo, porque necesitan a Dios en su vida, porque una vez Dios esté dentro de ellos, tendrán esperanza. Hay muchos que se fueron muy erguidos, creyendo que en los partidos políticos encontrarían la esperanza o solución. Otros que pensaron que en el dinero, otros que en el trabajo, pero todos ellos que se fueron, muchos vienen de regreso, sabiendo que no encontraron lo que buscaban ahí, porque el partido manifestó o mostró que era una farsa. El dinero mostró que un día se acaba, y el empleo mostró que un día estás, pero mañana puedes ser quitado de ahí, probablemente por la corrupción que se vive adentro. Porque siempre que la luz se manifiesta en medio de la oscuridad, los que están adaptados a la oscuridad se sentirán incómodos con la presencia de la luz. Aleluya. Hermanos, reconozcamos que todo lo que Dios da, lo da bueno. La Biblia dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. La bendición de Dios enriquece. Y no estoy hablando de un enriquecimiento solamente material. Estoy hablando de un enriquecimiento, espiritual, que te hace saber a ti que estás bien con Dios y delante de Dios. Dice el pasaje: os llene de paz, de gozo y de paz en el creer. Dios da abundantemente y da cosas buenas a sus hijos. Por eso el Salmos 91:2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. ¿Dónde? Justo en medio de esos tiempos donde el mundo presenta carencia de esperanza, debemos refugiarnos en Dios y entender que aunque la política muestre una cosa, lo que Dios muestra no es pasajero, sino más bien que es eterno. Perdura para siempre. No tiene sombra de variación. Joel en capítulo 3:16 dice: el Señor es refugio. ¿Para quién? Para su pueblo. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, Dios es ¿qué? Nuestro refugio. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona. ¿Cuántas gentes, cuántos partidos, cuántos empleos, cuánta gente detrás del dinero han vuelto desilusionados, creyendo que ahí estaba la esperanza, pero quedó manifiesto que no estaba ahí, porque la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros creemos en Dios, tenemos algunos beneficios, y uno de ellos es que cambia nuestro ser y nuestra forma de ver las cosas y la vida.
Cuando nosotros creemos en Dios, Él cambia todo y nos hace ver que aún en la aparente desgracia hay bendición de Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en Dios, nuestra manera cambia, porque cuando vemos la vida de Job nos damos cuenta que Job ofrecía muchos sacrificios a Dios, tanto por él y por sus hijos, que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que todas esas cualidades que Job tenía no lo libró de perder sus hijos, de perder sus criados, de perder sus ganancias y de que lepra cayera sobre su cuerpo. Cuando nuestra esperanza es Dios, sabemos que aunque Dios no lo quite todo, Él sabe por qué nos está quitando todo. Cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios, sabemos que aún en medio de la pérdida hay ganancia. Aleluya. Dios arranca del corazón del hombre que se arrepiente la tristeza, el rencor, la amargura, y cambia sus sentimientos de alegría, aleluya, por vivir de gozo, de paz, de esperanza. Hermanos, si Dios es nuestra esperanza, el rencor, la amargura, la desesperanza no puede reinar en nuestras vidas, no puede estar en nuestros corazones, no puede haber espacio para que ella impere o reine. Por eso, si el rencor, si la amargura, si la desilusión, la desesperanza reina e impera en tu vida, hay una manifestación que está diciendo que Dios debe de ser la esperanza que reine e impere en tu vida. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Sabe? Cuando yo leo eso y leo Apocalipsis, que dice que Dios es el principio y que Dios es el fin, y analizo que Dios es la única persona que mucho antes de iniciar una obra primero la termina, me doy cuenta que Dios se anticipó a tus momentos de dolor, que Dios se anticipó a los momentos donde tú te sentías no amado por Él, que Dios se anticipó a esos momentos donde tú necesitaste consolación. Por eso, cuando lleguen esos momentos de necesidad y amor, recuerda que Dios se anticipó a ese momento de necesidad y te amó. Que Dios se anticipó a ese momento de consolación y te consoló. Que Dios se anticipó a tu necesidad y está al tanto de la necesidad que tú tienes. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo, pero yo sí sé que Dios se anticipó a eso que tú estás viviendo. Que mucho antes de que te pasara, ya Él sabía de que iba a pasar. Y como Él sabía que iba a pasar, Él creó un plan para eso. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y termino con el punto número 3, que dice: la esperanza al estilo de Dios. Dice la Biblia: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza que Dios da es mucha. Dios no da esperanza por medida, ni la esperanza de Dios para nuestra vida está sujeta a cambio. Dios no te brinda esperanza, si las cosas salen bien. Dios te brinda una esperanza
para los momentos de bien y también para los momentos de mal. Dios es la esperanza en nuestra vida en todo momento, en toda situación, en todas nuestras pruebas. Dios es la esperanza, aleluya. ¿Cuándo Él es nuestra esperanza? En todos nuestros días. Él es nuestra esperanza, aleluya. Por eso, creyendo que Dios es nuestra esperanza, tenemos que tener claro que siempre debemos creer que las cosas van a mejorar a nuestro favor. Wow, yo no resisto, yo no aguanto. Las cosas no permanecerán para siempre así. Han de mejorar a tu favor. Y uno de los instrumentos que tenemos para afianzarnos y creer de que eso va a pasar es el instrumento del Espíritu Santo. Tenemos un poder para cambiar las cosas, para sanar, para modificar las situaciones que vivimos, para transformar en bendición aquellos que nosotros llamamos problemas. Un poder real a nuestra disposición. No tenemos una esperanza que es utópica, sino que es real para cada día y para cada persona que cree que Jesucristo es nuestro Señor. Me gustaría que usted se quede con esta frase. La esperanza de Dios está al alcance de todos. La esperanza de Dios está al alcance de todos y es verdadera. Todo aquel que necesite de la esperanza de Dios puede disfrutar de ella. ¿Estás necesitado de la esperanza de Dios? Pues quiero decirte que puedes disfrutar de la esperanza de Dios. Porque Él la da, iglesia, y no la da por medida. Él la da en abundancia. Dios nos dará abundancia hasta rebosar nuestra necesidad de ella. Dios les bendiga. Pónganse sobre sus pies. Aleluya. Tú eres maravilloso, Dios. Tú eres maravilloso. Maravilloso eres tú, Señor. Yo quiero hacer una oración, iglesia, si usted me lo permite. Y quiero que usted ahí donde está se ponga en comunión. Yo creo que Dios ha traído este mensaje en este día para que alguien sepa que en medio de la necesidad de esperanza, Él está ahí para darnos abundancia y dárnoslas, aleluya, esperanza, y dárnosla hasta que rebose. Gloria a Dios. Los que están ahí en los medios, creo que este mensaje que Dios ha traído en esta hora es para que sepas que Dios no se ha olvidado de ti y que todo lo que Él da lo da en abundancia.